informar a nuestra gente de primera mano. Creo que es un medio para que la gente sepa, no los que mandan los audios o las páginas que suben porque quieren ganar gracia o algo así. Que Wagayoguna, todo suyo, plataforma de TV indígena para que informe a nuestra gente. Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan acá en TV Indígena, a nuestros hermanos de los que están en la comarca, en la ciudad, y a nuestros otros hermanos de los otros pueblos indígenas, igual mis saludos. Pues sí, quería informarles que realmente el trabajo que estamos llevando es un trabajo bien pesado. Estamos tratando de crear estrategias para ver cómo cortamos la transmisión del coronavirus. No es nada fácil cuando se tiene poco apoyo de las comunidades, porque nosotros los de salud, los funcionarios, háblese de médicos, técnicos, enfermeros, todos los colaboradores que tenemos, igual a los que se encargan de la parte de mantenimiento, pueden estar dando el 100% y del 200%, la milla extra por querer mejorar las cosas en la comarca, pero si las comunidades no la colaboran, podemos seguir tirando toda la energía del mundo, del planeta, pero todas las estrategias no van a resultar como queremos hasta que la comunidad no tome conciencia. Hemos visto cómo se han elevado las cifras. Bueno, en parte es malo porque realmente asusta las cifras para la población que tenemos, pero en parte también es bueno para nosotros como profesionales de salud porque estamos dándonos cuenta de que realmente estamos en la búsqueda exhaustiva de los casos y que nos interesa que nuestras comunidades, si hay alguien con ese caso, tratar de aislarlos para detener la transmisión de la enfermedad. Hace unas semanas atrás yo les comenté que yo estuve en Río Sidra, Mamartupo, y que realmente el encuentro no fue tan grato. Y gracias a Dios estuve con el apoyo del secretario del Congreso General Cuna, que es el señor David Hernández, quien ha sido un gran aliado, igual que nuestro cacique Regifo Navas, que, bueno, pues realmente no tengo queja. Todas las veces que he conversado con ellos, que casi a diario que converso con él, para informarle de cómo estamos con los casos en la comarca, las comunidades nuevas que se están sumando a la pandemia, de la preocupación que tenemos nosotros como salud, porque las comunidades no nos están haciendo caso. Sentir ese apoyo te calienta el alma, te da un nuevo aire para seguir luchando y seguir trabajando. Y pues actualmente, como bien lo decía Gini, estamos con Nalunega con 3 casos. Corazón de Jesús se une también al grupo. Cuando Aconozado no estaba aún dentro del parámetro, ya entró también. Nos mantenemos con los casos elevados de Ligandí y Suyu también que sigue en incremento. Pero el trabajo no ha parado. El día de mañana iniciamos el proceso de relevo de funcionarios. Los que van saliendo van súper agotados. Hace un trabajo 24/7 de todos los días. Incluso el señor Ascani en la parte de promoción. O sea que, y aparte hemos tenido un equipo para para el abastecimiento de alimentos, para tomar todas las medidas de prevención, en el que no hiciera falta la parte esa del rociado, de la limpieza y la desinfección de todos los alimentos que iban entrando a la comarca, para darle ese sello de garantía que cada alimento que llega a las comunidades vayan limpios y no vayan contaminados con el virus, siempre y cuando tengamos el apoyo de todos los protagonistas de este trabajo, porque este trabajo de salud no solamente es de salud, es de todos, es de la comunidad, es de nuestras autoridades, de cada sigla que realmente tome en cuenta cada detalle de todas las directrices emanadas del MINSA, de las conversaciones que hemos realizado. Yo creo que lo que va el mes de abril, y ya terminó el mes de abril prácticamente, ya mañana es 1 de mayo, hemos hecho un trabajo intenso. Bueno, ya ustedes saben que estuve en Ailigandi, conversé con la LUNEA, con las autoridades hace unos días atrás, y pues vamos a volver a reiterarles. El sábado entró a Chutupu. Voy a informarles un poco de lo ocurrido hoy en Achutupu. Hoy trasladamos 18 pacientes positivos
Esta diligencia fue realmente un trabajo arduo que se llevó a cabo con epidemiología liderada por el doctor Ernesto Robinson, nosotros como dirección regional, y pues gracias a ese apoyo, la doctora Lourdes Moreno, el Ministerio de Salud, pues nos aportó con un hotel para tener a nuestros pacientes positivos de Ailigandí. Hace poco la doctora Maidel conversó con uno de ellos, están súper contentos, lo están tratando muy bien, se sienten cómodos. El único problema era que muchos de los que trajimos son señores ya mayores, señoras mayores que no hablan el español, y hace poco me llamaron, me dijeron, doctora, necesito gente que hable cuna para que vengan a apoyarnos en la traducción, para el momento de enseñarles cómo prender el televisor, de a qué hora le toca la comida. Y pues ya mañana tengo el apoyo de dos compañeras, la doctora Maybel Pérez de Ailigandí y la compañera Jessica García también de Ailigandí, que ellas van a ir voluntarias mañana, desde las 8 de la mañana, van a estar apoyando eso. Pues realmente el traslado de los pacientes, hubo un buen clima, en la mañana estuvo lloviendo, pero cuando yo llegué ya había escampado, todo muy bien. El primer vuelo fue un vuelo fenomenal de 45 minutos. El segundo vuelo fue el que me dolió, me frustré. ¿Por qué le digo eso y por qué llego hasta ese punto? Cuando estoy en el hangar de Howard, me escribe la doctora Maidel Martínez diciéndome que había problemas con Achud y que Achud no quería que el avión aterrizara en su pista, porque no habíamos pedido permiso a ellos y que no estaban de acuerdo con que los pacientes positivos estuvieran subiendo porque estaban infectando su aeropuerto. Para mí eso fue impactante, porque yo creo que nosotros hablamos de que nosotros como cuna somos un pueblo solidario, somos un pueblo hermano. Hubo una lucha en el que ya vamos a celebrar 100 años, que es la Revolución Dule, en el que nuestros abuelos derramaron su sangre, en el que lucharon mano a mano por apoyar a las comunidades que habían sido invadidas, obligadas a quitar nuestra cultura, a las mujeres a quitarnos nuestro vestuario, nuestra identidad como cuna. Y no les importó que venían de otras comunidades como Ustupu, como Ailigandí, para luchar junto a ellos. Bien lo sabes, Jenny, nuestros tatarabuelos trabajaron y se forjaron en esa lucha. Y hoy darme cuenta que me estaban negando la pista para mis pacientes fue muy doloroso y fue frustrante. Ver un grupo de comuneros de Achudu blandiendo machetes y amenazando de que no querían, incluso habían puesto conos para que no aterrizáramos en el aeropuerto. Y realmente yo me pregunto, ¿dónde está ese valor que decimos nosotros los cunas, que somos holodules? ¿Cómo es posible que estamos llevando 9 personas en ese vuelo, personas que están buscando un apoyo, una ayuda para poder salir de esa situación, de esa enfermedad, que ellos no quisieron enfermarse? Fue algo que nos tocó. Pues entonces nosotros como regionales también responsables de esto, decidimos acompañarlos, y ver esta situación fue alarmante. Conversé con dos personas de las autoridades de Achudu y me dijeron que no, que era lo que pasa es que la gente a veces cruza el aeropuerto y van a trabajar al monte, y al ver a estas personas que eran positivas podían ser contagiadas. Yo quiero aclarar algo bien importante. Para que el virus te contagie, hay muchos factores. Tú tienes que estar en una conversación permanente, con menos de 2 metros de distancia, bien pegado a esa persona, para que te infecte el coronavirus. Tienes que tener una conversación no mínima de 15 minutos para que te infectes. Cuando yo iba aterrizando en el vuelo de Achutupu, yo sí vi personas que estaban trabajando en el campo. Ninguno de mis pacientes bajaron de la lancha hasta que no aterrizara el avión. Incluso ellos estaban fondeados en el mar. Cuando ellos vieron que el avión aterrizó y que ya estábamos en la pista para abrir la compuerta, ellos entonces se arrimaron al muelle para bajar de 2 en 2 y hacerlo de forma organizada, acompañado de todos los médicos y el personal de salud del Hospital Marvel Iglesias de Iliante. En ningún momento fue de forma desordenada, incluso iban con
todas las medidas de seguridad para no tener que estar cerca de nadie y evitar contagios. Yo entiendo que quizás ha faltado un poco la parte promocional porque no contamos con muchos promotores de salud. Y para nosotros ese es el pilar fundamental para el trabajo en la comunidad. Entonces, yo les expliqué a los señores que nosotros, el personal que venía, ni íbamos a infectarlo porque al principio ellos tampoco me querían. Cuando yo intenté acercarme, me echaban, me decían, no, usted no se acerque, aléjese. Y yo me acerqué de todas maneras, primero porque yo, gracias a Dios, no he sido contagiada. Tomo mis medidas diariamente antes de llegar a mi casa. Yo tengo mis papás aquí en Panamá y para poder verlos yo tengo que estar limpia, porque si no, no podré ver más a mis papás y no podré compartir con mis hermanos, aunque sea bueno, con mis hermanos nada más, aunque sea por WhatsApp. Pero con mi mamá y mi papá, por lo menos yo le hago una visita de 2 veces a la semana. Yo sé que si me infecto, yo los voy a infectar a ellos. Por eso yo trato de tomar todas las medidas exhaustivas para no contagiarme. Y yo iba con todas mis medidas y bueno, al final me tuvieron que escuchar porque le dije que era yo la doctora Guagayoguna que estaba presente y que necesitaba conversar con ellos porque yo no podía permitir esa actitud hostil y agresiva de algunos comunidades, no son muchos, porque yo no es todo el pueblo de Achudo, es un grupo que es el que se niega a veces a aceptar las directrices que son necesarias para el buen trabajo con la comunidad y salud. Bueno, en fin, salí molesta. Ellos alegaban que iban a cerrar la pista, de que no iban a permitir que no se utilizara más la pista porque eso era una pista que era un aeropuerto privado de la comunidad y que para poder utilizarlo tenemos que pedirle permiso con antelación. Hay algo que yo quiero aclarar también. El vuelo del traslado de los pacientes, nosotros no lo sabíamos. Aún no nos habían, o sea, sí sabíamos que íbamos a hacerlo. Lo que no sabíamos era la hora y el día, porque no nos habían confirmado. Ayer a las 5 de la tarde me confirmaron por vía telefónica de ese traslado. Y entonces a esa hora empecé a hacer toda la diligencia de los autobuses que iban a recogerlos desde el aeropuerto de Howard y los iba a llevar hasta el hotel donde se iban a hospedar. Empecé a llamar a las áreas para informar que ya iba el vuelo mañana. O sea que fue algo de imprevisto, fue repentino, no fue algo planificado. Que si hubiera sido planificado, quizás le hubiera informado. Pero hay otra cosa importante, hay algo que por experiencia personal, cuando tú a veces le informas a la comunidad, vamos a hacer tal cosa, y se enteran que es un COVID positivo, seguro le hubieran puesto tronco para que no bajara el avión, porque así somos. Y ojalá me esté equivocando, porque esto no me ha ocurrido, esto no es la primera vez que ocurre. Entonces yo quiero hacer un llamado a la sensibilidad de todos los cunas, a la solidaridad. Ahora estamos hablando de solidaridad, pero ¿qué pasa con nuestros pueblos? ¿Qué pasa con nuestras comunidades? ¿Dónde se está quedando esa palabra? Porque se está perdiendo. ¿Dónde están los holodules? En días pasados envié a mi grupo de Ailigandí también, a los motoristas, a recoger insumos hacia Cartí. A su llegada cerca de Ailigandí, ellos se encallaron. Solicité el apoyo del Centro de Salud de Plano Chico y gracias a Dios la doctora Nadia, muy colaboradora, mandó su equipo. Pero la comunidad aparentemente no permitió la entrada de funcionarios y tuvieron que dormir en un islote dentro de la lancha. Eso a mí, como persona, como mujer, como médico, me da mucha tristeza. Ok, no, pensaron que estaban contaminados. Perfecto, ¿tienen miedo? Sí, puede que tengan miedo. Pero por lo menos les hubieran dado un plato de comida. Los compañeros no habían comido. Y no comieron toda la noche hasta amanecer que arrancaron hacia Iliandi. Todos tenemos miedo. Yo no puedo decir que yo tampoco tengo miedo porque todo el mundo tiene derecho a enfermarse. Pero yo creo que no se debe perder la humanidad y la solidaridad en estos momentos más importantes en el que el mundo exige que cambiemos, que hagamos cambios de actitud y que pongamos un poquito del corazón y nos toquemos la mano con el corazón de que un mundo mejor es posible si todos colaboramos. Nadie debería infectarse de coronavirus en la comarca si tomáramos las medidas adecuadas. Cuando nosotros nos hemos reunido con las autoridades,
preveyendo de que no queremos más contagios, que cierren las casas de Loma Quenega temporalmente mientras estemos con la pandemia. Simplemente no nos han hecho caso. ¿Cuándo nos hacen caso? Cuando ven que ya hay más casos y ya no se puede controlar, cuando ya tenemos una transmisión comunitaria. Pero cuando iniciamos el proceso, ellos simplemente no les dan la gana y no nos prestan atención. Entonces, yo creo que es el momento de todo aquel que me esté escuchando, de las comunidades que ya estén infectadas, que hablen con sus familias, que hablen con sus autoridades. Ayúdennos, se lo pido a gritos. ¿Han escuchado el audio de mi colega, la doctora Mariel Martínez, hablando de su desesperación por querer que la apoyen, que la ayuden? Vuelvo y repito, nosotros podemos dar la milla extra 1000 veces, pero si las comunidades no colaboran, no nos ayudan, nosotros nos vamos a agotar y al final nos vamos a rendir. Queremos que ustedes nos ayuden. No queremos que siga aumentando con Ayala. Queremos que ese pico ya plane y vamos subiendo. Y lo peor, hemos dicho, no queremos visitas de una comunidad a otra. Si alguien se muere, nadie vaya. Ah, no. Es cuando todo el mundo quiere visitar y ahí está el contagio. Porque eso ocurrió con Canalunega. Aparentemente un paciente falleció, lo visitó todo el mundo, o sea, salieron de otras comunidades y ahora quizás para la otra semana tengamos más comunidades infectadas de coronavirus. Wow, doctora, es muy, para mí es muy triste, tengo que decirlo, es muy triste saber este tipo de noticias y también hacer un llamado de atención a estos líderes que tienen cada una de las comunidades en Achitupu, que informe bien cómo es, quizás también la falta de información muchas veces nos ciega y uno piensa que está así, pero es hora, como la doctora estaba diciendo, nosotros hablamos que somos Olodul, Unkidul, del amor al prójimo y lo practicamos, pero ahora se debe reflejar más, doctora, como decía, si en verdad, si hay alguien de la comunidad de Chutupu escuchándonos, hablen con las autoridades, con los hermanos de la comunidad. Yo sé que nadie quisiera en su comunidad coronavirus y más ahora que va aumentando en otras islas, en otros, en Ecuador, doctora, ya que mencionas a Nalunega, sé que la gente de Nalunega nos están viendo, doctora, ahora mismo y me han informado, me han chateado y también para decirle a ellos que los líderes se puedan reunir y que puedan tomar decisión de no hacer más reuniones en Omacanega mientras, porque vamos a volver después de eso, vamos a salir de eso, pero si no hacemos caso a las recomendaciones también del MINSA, y eso impacta mucho más a nuestras comunidades. Doctora, mencionabas también que hubo cuántos traslados a Panamá. 18 personas, la mayoría eran personas adultas mayores. Ok, Familias. 18 personas, ok, 18 familias que se trasladaron hoy a Panamá y la verdad, y eso es lo que decíamos hace rato, doctora, y muchos acá comentaban, ¿y por qué no un hotel y todo? Pero llegó el momento y agradecemos también todo lo que hace por el bien de la comarca. Yo sé que no es fácil esto, ya la veo muy cansada, doctora, y aún así usted está tomando su tiempo para dirigirse a nuestra población y explicar qué pasa, qué está pasando. Y lo que usted al final mencionaba, que lo más probable la otra semana tengamos más comunidades en la lista. Sí. Y nos han tan siquiera nombrado algún equipo médico. ¿Cómo Bueno, estamos en esta parte, doctora? mañana entra un equipo nuevo de enfermeras y técnicos. La otra semana estoy esperando que me nombren más médicos. Entregamos los currículos de los médicos que teníamos, que ya está justo donde la señora ministra. Estamos esperando que bajen los resueltos. Hay algo que sí tengo que decir. De currículum de médicos son muy pocos. Teníamos 4 y uno prefirió quedarse en Chepo y nada más quedamos con 3. Y si hay algún médico escuchando que tenga la idoneidad
solamente pueden ser médicos idóneos para trabajar, por favor, llévenos su currículum para nosotros tenerlo en cuenta, porque casi no tengo currículum de médicos. Ahora sí tengo una buena base de datos de enfermería, de técnico en enfermería, que bueno, después del llamado que hicimos, enviaron sus documentos, pero me hace falta médicos. Bueno, a la gente que nos está escuchando, ya escucharon que estamos necesitando médicos en Cunayala. Y bueno, si alguien conoce a alguien con idoneidad, por favor, que le envíe a la doctora los datos, ¿no? Se acerca a la regional, ¿verdad, doctora? Sí. Y como yo, bueno, para seguir un poco y para no tampoco tomarle tanto tiempo, sé que está cansada, doctora. Y bueno, usted mencionaba al principio también la comprensión al equipo técnico, al equipo médico que se está moviendo a nivel de la comarca. ¿Tenemos algún médico? La comunidad de Nalunega tiene no sé si haya un centro de salud. No, Nalunega no tiene centro de salud. El centro de salud más cercano es el centro de salud básico de Huichugual. Que como no había casos temporalmente, lo teníamos con una enfermera y un técnico. Todos los médicos los concentramos en Suidu debido a la cantidad de casos que tiene Suidu y porque el trabajo es agotador. A raíz de esto va a estar un médico ahora. Hemos metido más médicos hacia Cartisuidu, más médicos hacia... Incluso yo tengo que ser sincera, como estamos trabajando el mismo equipo de toda la vida, de todos estos años que hemos sido nombrados, va a quedar comunidades con un solo médico cuando habían dos antes, para poder apoyar donde hay más infecciosos. Porque hay comunidades que aún no se han infectado, gracias a Dios, y espero que se mantengan así. Que sí, yo pedí el apoyo y que se quede un médico para que pueda cubrir esa área completa y el otro que va a estar apoyando entonces el Ligandí y el otro grupo hacia Cartisuido. Ya hicimos el cambio temporal porque esto va a ser transitorio. Mientras esté la pandemia estaremos trabajando así. Ya cuando el agua baje y llegue a su cauce, entonces volvemos a distribuirnos como hemos hecho siempre. ¿No? Sí, y ya para que sepan a todos el trabajo arduo que están haciendo el equipo técnico de salud, no solamente tenemos a los doctores, tenemos hasta nuestros amigos motoristas, ya perdimos a un hermano motorista, esto es de un equipo, así que doctora, a ese llamado a las comunidades, acá el Saila Duman, Regifo Navas, pendiente del en vivo, doctora, saludos, soy Iraisa. Dice que ya conversaron con autoridades de Achudu. Ellos van a ceder la pista de aterrizaje y van a seguir coordinando. Gracias, de eso se trata, de trabajar en conjunto. Y doctora, no quisiera simplemente tomarle más tiempo porque yo sé que está cansada, tiene que estar la base de datos. No, justo estaba con dolor de cabeza porque es que, aunque uno no lo crea, utilizar ese equipo de protección personal que asusta a mucha gente, a nosotros no es que nos guste. Ese equipo de protección personal es como que tú estuvieras dentro de un baño sauna por 8 horas. Y no solamente eso, esa mascarilla especial para evitar el contagio del coronavirus, que es el N95. O sea, te comprime el rostro y como lo tienes que utilizar tanto rato, te da, al final del día no te puedes tocar porque no te puedes infectar. O sea, cuando tienes puesto todo tu equipo, no te puedes tocar aunque te pique un ojo, te pique la cara, no puedes hacerlo porque te puedes contaminar. Y cuando terminas toda, o sea, con la cara pelada, con las marcas o sea, incluso con la cara enrojecida por la presión de la mascarilla. Y yo le decía a mi compañera Maidel, y le decía, Maidel, ¿cómo puedes andar con eso todo el día? Porque yo estuve 8 horas con eso puesto. Y ella estaba desesperada. Dice ella, bueno, porque es del oficio, hay que hacerlo. Pero me baño a cada rato, cada vez que puedo, y me cambio de nuevo y me pongo otra para poder aguantar. Yo le digo, sí, porque no hay cuerpo que resista eso tanto tiempo. Y claro, yo me lo tuve que poner todo el día porque estuve desde la mañana en toda la estrategia esta del traslado de los pacientes, de salir, de regresar. Entonces, no me podía cambiar porque me tenía que mantener en el avión
en el cambio. Bajaba a los pacientes que iban en el bus y tenía que volver a subir para ir a recoger al segundo grupo y en lo que echaban el combustible al avión, nos rociaban con amonio cuaternario y arrancábamos, eran una hora en lo que bajábamos y colocábamos la ropa de los pacientes, o sea, sus enseres, sus maletas, y entonces después ya la parte está o sea, de toda la logística de que suban dos pacientes y de sentarlos en su donde les correspondía, con tal de que no estuvieran tan cerca tampoco, o sea que es todo realmente un Cansón. trabajo arduo, agotador. Yo realmente, yo no empezaba a conectarme hoy, yo te lo dije y estoy con dolor de cabeza. Incluso estoy con el té y me tomé una pastilla para poder reunirme contigo porque no aguantaba el dolor de cabeza. Y bueno, ahora me siento un poquito mejor. Bueno, y yo mis agradecimientos por todo lo que estás haciendo acá y al equipo técnico de salud. Doctora Vaga, último mensaje para Ondulegaya también, ya haciéndole un informe general de las nuevas comunidades, y no está de más de volver a repetirles las recomendaciones importantes. Y más ahora que la gente que nos están viendo desde Narunega, a Conusau, que tiene un buen internet, que deben estar en sintonía. Tenemos más de 400 personas viéndonos, así que le dejo la Mira, pantalla. sí, hay algo que también quería decirte, que yo tengo que reconocer el apoyo incondicional de nuestros Ailaduma Reginfonabas, que en todo momento, desde el día 1 que inició la pandemia, ha estado ahí apoyándome. Yo trato de llamarlo todos los días y de informarles cómo estamos como comarca, de pedir su apoyo. O sea, para mí su apoyo irrestricto e incondicional ha sido lo que nos ha dado el aliento para seguir luchando con mis compañeros en la comarca. Eso por un lado. Además, también quiero agradecerles aquí al Servicio Nacional Aeronaval, al SENAM, porque hasta la fecha, desde que iniciamos el cierre y la cuarentena total en el país, ha sido la vía para el traslado de nuestros funcionarios hacia la comarca de cada 15 días y también de nuestros pacientes. Hemos tenido días en los que ellos han tenido que hacer hasta 2 a 3 viajes a la comarca a recoger pacientes a Iligandía. Y la verdad es que mi respeto hacia los capitanes de esos vuelos que han estado pendientes también y que realmente también ustedes saben que por horas de vuelo hay veces que no pueden ir o cuando ya se les cancela, entonces tienen que decirnos a nosotros, mire, que hoy no puedo, pero mañana los voy a recoger, traten de mantener al paciente estable, pero ha sido porque han tenido problemas técnicos, ya sea con la aeronave, y que no han podido colaborar en ese momento. Pero hasta ahora hemos tenido una relación muy, muy estrecha, muy buena con ellos. Su apoyo ha sido fenomenal. Senafron, en cierto modo también, pero lo que pasa es que Senafron no tiene muchas unidades en la comarca y eso me ha hecho difícil realizar el cerco sanitario real, porque yo tengo que hacer cerco sanitario en las comunidades donde hay coronavirus y no le puedo hacer porque ellos no tienen la capacidad para poder realizar esa estrategia dentro de la comarca. Lo más que me pueden dar son tres unidades, Unidades. 3 agentes, claro. Y bueno, y todo esto que yo les comenté en español hace poco, el cacique Navas, yo apenas llegué a Panamá, lo llamé, le dije el problema que surgió en Achutupu, y él me dijo que entonces él iba a mediar, y pues ya me informó que ya nos van a dar el visto bueno para que aterricemos aún en Achutupu, y están esperando que yo viaje. Yo el sábado, primero Dios, estaré en Achutupu reuniéndome con las autoridades, porque yo creo que es el momento también de que quizás no han podido darles una buena orientación a nuestras autoridades y yo creo que quizás también por el trabajo que hemos tenido y lo que te comentaba, ¿no? Que no tenemos muchos promotores de salud que nos estén brindando ese apoyo y ese asesoramiento a las comunidades. Entonces creo que es el momento también de que ellos me vean y que vean pues que nosotros queremos coordinar y trabajar en equipo con ellos también, porque la idea no es pelear, la idea es unir esfuerzos para llegar a un fin común, que es el que nuestra comarca salga libre de coronavirus, que podamos reunirnos como familia este fin de año,
que podamos decir, bueno, pues estuvimos más así, luchamos y nos levantamos y aquí estamos. Esa es la idea. Y bueno, y para decirlo en cuna, pues, buenas kan, bemar, bene ko burgina, emine mutik pa, bam nukina nuki bemar, buy malat ganda isimar sokudi, abala maganda imala, abala cuando imala, ambega sumasido, doctora Baga Yoguna, regional de salud de Cunayala. Amar bela bela marzo siga amar que primer caso na gut ku amar na arbadet emiskindi bur nue amar na boni amar gina doi saguna sokudi na nue gable suli wile sitole ke bitikina be mar binda sana kadina amar na binsana ina pane pane ana imar amar be marga bomoka amar tule mar moka numake ja chultole ke tu abege eguenat kan o ene kwe burgi we bonito que amar abre suli amar ko bla be be mar bitiki nue gambi gutina kadina mer we boni amisa kadina pero y ki amar ay sawe mer we boni anse doge kuenat kan han visto an mamardu río sidra anarbigu anga se samala ahí da kenso que mimie be ani bebe o makene be edi biso que ambeba adi suso que gana mar corsimoso que abele ye ne o maket ega pure engue kuerat kan ansi suli anmar kamar so que baka lleva cultura anmar badani kita anmar cercana anmar udu deset mera anmar wey mar sauda kan suli una so que anmar ne si china si que mis ko abele ye wisa anmar bebe wi samokat in somar nerkan limoga anmar imarnika inadurgan pero te kini gwen amar anso gamar bagoya amar wesi naskuer ge amar esi gaga kerge beti kasur amar hace mucho emis kimbalo amar pensado dule huevo en el carune anda y sar yogan so gua suli guanat amar soido 2 metros dule pone diba merece benana mere walikabe guye mascarilla yo le quedaba bele emis kin an no más que neighbor nativa nek ena dule maria chura amar tikasur nasigo sule amar walika makar sigo be buchur do be dikarbasit poni nikale be ka pincha sum mai dele o isa o dollo mai dele o wis amar so que di asmi dile we asmi de amar pule tarai mar mie poni akka bese mo be morgi bele ko pega asmisa be di be ke mor ungide amar o mega mistai mori yo lege ko habla ungide guabla amar wagarbi we mor nakkido pad anga yagi pad no doisado pad ana so yagi doisado ani bege doisado aga marabedo mer amar wis no o makine simerto nada marie wis nesi chinasije emis kwa aga churi amar kanar nei nugude nei iba kan nuwe amar se monikir amar gwendina amar gan nokat na bab se mar gornao bab ga mar so gotokus babi am bedai sa bedaye amar nuwe gan buye miskine emiskindi amar dokkubi kusat amar ibsa bisule argano nukkeda belege pane mimmi ganga macha sokkale yo cargano nukkar ibu pega sedoni ko tu pega y marcelo ko wis se le da amar soge morgo ki onudakke plástico ki mar mardani kit morgo ki hace ki para así si pues irgi di eosa urbisa que absorba be buega buena belege emiskin de anmar amar pinsa ay da que we doctora guayo pinsa sokudi guayo ba mar sabida que amar dule gati mar pable bat edibida que ni su amara be su hagan solicito amar sergan amar tatkan ustup karti playón ave eos malat pinsa be churmala amar nukka da be ostumera amar guabin amar taet amar na soga dolo dule di mer amar oyo kuega emiskindi amar gwenatkan an soisitu ane marga ikuti amar na olo dule soget pat amar amar sabsu sabido emi angusa guayo do achu dubki machergan gwenatkan abe surdo avion ay deget aka urwe bimardo abala wile sitolege wile na yubito do gwenatkan se
Isoy mala surda kenye we marang we paciente mar poni nika nanya mar kenye amar se poni o wate buenas kanabala nasa purbana der wesina buena kan we usuli we buenas kan mas quería yo ina pole ay mar yo ina kis mala avión que we buenas kan boni miega dani sule buenas kan mas via emas kan se gudi diba o gosudi diba dik kasuri ginas malat e wali kan achule arandanya mokat doktor amar abargi am paciente mar nonik amar paciente mar kanchu kisi ke sachur pare urgi nasis ores jogona karabionse amar tio barbasa na mucho na vendanya igus malat wage se ben marana an numaket anunos to emi tio macher gana chudu gansasko ang paciente margi ulut margo amar wichuli babu sana amar castigo sada gue amar huello pira sungue amar pinsai amar enano lo adili pinsa maro de hasul ne con la que chica maro dudas sabu chica maro amaro dudas tegitega ikude amar sergan cuenatkan tatkan pinsa mala we mesat mar we cuenatkan we bona bichur mala tu abuele bien tu le abuele bisuli amar pable pitiki suili de kidnada pi amar na abegena pero mosto poni cuenat canse emis kindi cuenat kan ya chursanai numma que tumat pe maran samar moka cuenat kan amar pa bispe samala amar pe benda ibie amar pincha todo que kaguna sule awala cuenat kan centro salud chatte pat poni nikale amar bichur gunado amar ka dule amar oiso suli amar na bichur do que dule ano iso ger que man biscusido que va per mai simar do amar pe dakega amar pinsa na bardo dice emi amar 18 personas so que dule que llevan 18 personas emi amar seronikit hotel marse hospital hotel pait semana amar ono nabi guna balit kuenas kan tiopa kanar na hotel gimeita baliga pat amar giar basukar balit nabir kuenas kan bendakega amar centro de salud amar funcionario de salud amar bemar bendakega guti imar bai kachul amar aga igar gusa amar bemar ki pinset pa an estudiar sana algo amar billasto piti ki bab tumat am bendai sale na an kuenat kan na sabwet ki na benta keka anaguelo aga na gurgin anodun gus mer bin samal amar ista bemar taje na bemar buile dakit pa amar na gudi mar moka amar arba diera marito ki bemar bentanya aga amar ya ichur bemar saele anay margi be urwele an doctores margine an enfermeras an técnicos numma gitolege ara amar pable bemar abe moka amar bemar mimigan moka bemar dagi tak pable zair amar doctores pable personas salud dule bi gusat que ves ahí le di guay marbina emis kit amar bemi migana tegite sabe abe amar sasulit amar buele sitolege bemar dio amar sair amar beben dai bien amar oyo que mis kuan no lo dule migana buye an sagwe chigan an sumaye kuenat kan sabe sair la amar sair abelege an wisi amar abal adobe merdo gue por peponi bedo gue por bulle peponi beni kuwe kuenat kan bekas en azuli ambe se pone gue que suli haga amar soido medidas de prevención y buen medidas argano nuke mascarilla yoet argano que siempre ve pensade yo argano nukar yo argano ni si yo con nukar sale que da que neki se limpieza total so que dice ne tiriar cuable abele ta que mis cuadi witake emis kindi o bai da margido igual la que nuga influenza así que mar bien saber que vet cuenat kan al mardi siempre be mar nukat na luchar samalo na be mar vendas que mar de budi mera mare amar estar vera eso amar be mar vendas que na bukwa goblender gan yar suit karbana mala amargi merdo gumar ibu be poni vedas que be poni bene ko burge amar se gol nei do guna so que bus be vendas que la veres okay amardi be mar gasure so kosur na urdi kar na gasula ni kar na be mar sinodo te mar dakkeka amar en mis cuadro y barbanado amar sanador relevo iban be kakatar panamagi me malo
cuarentena samalo Panamá. Y van a catar do nergan, ne kuna ya la quito. Tu nergan wargo en dispone ni cada ile pardo gozo, no guache. Pable, examine casalego, que pai nergan amar odogo, nabir bemar bendemo mer nergan sakti bemar bueka. Awis bemarka na emine mutikit pa wisan so hicimos un doganata. We tokus no chundo, wis pemar emine mutikit pantos malat. Pable ne kurmar angaya burbaitos malat. Bueno, gracias doctora por este espacio, por su tiempo en medio de el cansancio que usted tiene y el dolor de cabeza. Y era importante que nuestros hermanos escucharan su mensaje, ver las realidades que está pasando. Y claro, aquí como alguien mencionaba, a mi gente de Achudub, recuerden que cuando llegó el primer paciente, el equipo en la comunidad de Ailigandí estuvieron con brazos abiertos. Tenemos que ser recíprocos en estos momentos. ¿Ya? Y creo que ya menciona el Saila Dumat, que como él escribió aquí en el comentario, que ya se resolvió ese caso y eso es importante. Y como usted siempre dijo al principio, muchas veces pasa la falta de información que tienen las autoridades en ese aspecto. Y bueno, no le tomo, hay un montón de preguntas, Waga, pero no lo voy a hacer porque no creo que sea el momento ahora que estás cansada con dolor de cabeza y bueno, y muchas gracias. Doy nueva, voy muy chiquita. Y por favor, descansa. No, nos reunimos el fin de semana, si quieres, el domingo, para contarte cómo me fue el sábado, porque el sábado voy a ir a Chuduk a reunirme con las autoridades. Vale, sí, coordinemos cuando este fin de semana podemos, si podemos hacerlo. Y para que la gente sepa, igual estaremos avisando más temprano por TV Indígena. Gracias, Waga. Itu semalam Naimar, Dr. Marga Soñait, na ebi pirma kapidi gusa, na nekwebur, Naimar, Naimar Achudurgin Malade Bogi, aeropuerto de Buya Socargua, pero Anboyan doy dar doy visualit porque Misquindi no gusa, pero es importante mencionar que ustedes escucharon lo que dijo la doctora. Amaremi muchis anaitaisa, hoy está haciendo un poquito más corto, y claro, mencionar lo que es el nuevo que hay nuevos casos en la comunidad de Nalunega. Ella mencionó que hay 3 casos positivos en la comunidad de Nalunega. Anaima Nalunega Tanito Nadiva. Bemar pueden tomar una buena decisión, pueden tomar una buena decisión relacionado entre el Mac, hábito malo, marwaru socaria, amar leichi nasicoloye, hueboniduye, we habele los líderes de la comunidad, y si nos está escuchando la gente de las comunidades de aledañas, Corbiski, Nalunega, Cardimamidu, Uchuguala, para que también tomen sus propias medidas de su cuarentena, abacar y ñuga, wisbemarse ñuga, muarmogal, mejor wali wali bucuata esa. En que Acuanusadu, a Neymar, un fuerte abrazo allá a mi gente de Acuanusadu. Sé que ellos van a seguir al pie de la letra las recomendaciones de MINSA, así que un fuerte abrazo a mi gente de Acuanusadu. 2 comunidades, Amarita Churmalat, Amar Quebec, Doño Nimalat, hay 2 comunidades nuevas en este listado que están afectados. Tenemos a Conusadu, que es Corazón de Jesús, y a la comunidad de Nalunega, Navemar Ruiz Cuegardo, Wemar Binigan, Doño ni Nanay, Wenecoburmar. Pero Bait Sana Ibase, Achur Diva, Iba Pase Diva, Kanaramar, Teonikira de Amare, Seguismo, Wenaqua, Anmargasoya, Igi Mergus Nadapi, Igi Urgandi, Mamardu, Río Sidra, y nada pi bule mergus kusa, suidu, y nada pi, hanga soga doctor Achudub se navalo yedaisa, no cueva Lewis Cuega, cómo vamos en Cunayala. Igualmente, Anemar Wegui nos están preguntando qué pasó también con la comarca Cuna de Huargandí, y Cunamo llamar en la buena cañe, comarca Cuna de Huargandí, Guinmalat. Bueno, aquí vamos a compartir la pantalla. Taisa, Bemar Nawis Cuega, cómo está la comarca Cuna de Huargandí. Huelga Marga Soñado, Nawis Cuimalat, que tenemos 8 casos en la comunidad de
cuna de Wargandí, wedi mardo, Nurra, Wala, Morti, pitin ne burgin sunna wedi mardo dar información satet, sunna mar wedi banya miet. Soy de la neki mamait, atar mama y neki yeda esa, amnar wisi, sorda barguen ni amaridu nan muga burgisa, que warbo solienado, buenavir onos talleye, wedi comarca cuna de Wargandí, amar wesi sundo, sordamar, 8, soget, 8 casos, amba wesi andai surdo comarca cuna de Madungandí sidi, amba dalles sulina wedi marbait palitaisa, wedi chepo cañita, en mis que amar soy diva wis navaloye, y cuna moye, los hermanos Nove Bugle, en acaso Nimoga, wedi Santa Fe, wedi Veraguas, Cañazas, Veraguas, Hueguin Sundo, no, el distrito de Noleduima, Cañaveral, comarca Nove Bugle, caso Nicat, Veraguas, Huegui, Andai Surdo, Baigandi, ahí comarca Nove, un Huevi Andaket, pero voy a confirmar con el director de salud regional, voy luego a Marga Danzo llegar Sundo y nada. Bueno, aquí hay muchos saludos a Neymar, pero hicimos corto este en vivo y también llamando la atención a nuestros hermanos de Nalunega, por favor, ahí María, tomen las iniciativas, conversen con el Zaila y no repitan, miren el ejemplo de Suidu, hay bastantes casos de nuestros hermanos de Ligandí que en el momento no hicieron caso. Sigar maitan annas malat, sapingan burbule, na binsa da malat angin dia cargo surian dia karsulen sapingo gateye. Bab nikat nan nikat dad nikat mu nikat na binsa surmardo. Binsa churmardo. Emiskindi uwele mamait imargi panamagi serga nanait. Nyuga kilor mar. Inyuga dio wedi nyuga naguna night imargin sundo nyuga ligandigi amar na durda que la voy durda que wegi hay algo importante también. Bueno, voy a dar un breve saludo a la gente a Neymar Amar Dañana Night, hay un montón que voy a pasar nyuga y mucho naudi van ahí Oriel Ramsés está viendo Joira Wilson también Kelita Marcial Arias Anay, que siempre está pendiente. Tenemos a Irichel, tenemos a Olson, Olurriola, saludos a Olurriola, apoyando a su gente allá en Lumacoa por esos lados. Edson, que siempre nos sigue todas las noches. Al amigo Francisco, al amigo Osiris, gente por todos lados. Tenemos acá al diputado Alexis Alvarado también pendiente. Y algunos comentarios, los casos en Cunayala, muchas bendiciones. Claro, a mi amigo Hermes Adames preguntando sobre un posible foco de infección en Maoquí. Bueno, creo que las autoridades, o si no, le pueden hacer llegar el mensaje o la preocupación. No podíamos tomar mucho tiempo aquí con la doctora, que está cansada. Tenemos mucho saludos del amigo Bolívar Canzúe, del amigo Olovitu Parlen, Taira Edilma, saludos. Tenía una pregunta importantísima, ¿con cuántos enfermeros, enfermeras, doctores cuenta la comarca, los insumos? Taira, anteriormente ella explicó un poco de eso, la cantidad de doctores, la cantidad de enfermeras, pero creo que otra próxima vez le podemos volver a decir que le mencione una vez más a las personas que nos ven después, ¿no? Tenemos al amigo Emigdio, dice que es muy necesario el número de teléfono cada vez que un paciente se traslada, ya que muchos llegan sin hablar el español y así conversarían con sus familiares. Andegan más temprano lo que me marcan soña de Guchundo. Abele y en Abe y Guanadardiva, el número y cenar macarsaedi, Usega y Niga, Mor Dambet Caducoedi, o usted Niga, y Marbai Dibuega o Dobalo Diva, eso y Marbella Vela, pues sí, Divin sale Zulit. Claro, los amigos de Yandum Narganá solicitando el segundo monitoreo. Al amigo Ovidio Guillén, que Cuseni
pasó por esa situación y comprendió. Ahora los amigos deben estar bien. Claro, Yandup aún solicitando el segundo monitoreo por los áreas de callos holandeses. Creo que la doctora debe haber tomado nota, o el equipo, que también están pendientes. Sí, aquí está diciendo los amigos de Yandup Narganá que Yandup reforzó sus medidas. Eso es importantísimo. Eso es lo que tenemos que hacer todas las comunidades, no bajar la guardia en estos momentos, de que no se puede hacer. Entonces, bueno, a Neymar, eso es lo que quisimos llevarle solamente un momento, y claro, llamando una vez más para que tomen conciencia, Neymar, de que eso va de largo. Apenas esto empieza, la doctora mencionaba que quizás hasta la otra semana vamos a ver, Neymar Sundoñuga, más casos en las comunidades de Nalunega o alrededores, pero la verdad espero que no, esperamos que no sea así. Neymar Naviscuega tomen sus medidas las comunidades, na ven aquí Neymar vesimo diva wiscloro jabón, tú le afuera no tiba, tú le ves todo dani divana, emis comer barube, bogit kibur me get por nuestro. Toa igar bagudi merio y serve best target na bogi mego wispe habon samogo familia mala abari habon osisa anu que di bali na dio vamos a saber que a Sonia pega la doctora amarga ne soisat beburbe aymar wali buidi ba wisponi nikad na ebe wichula asmiti ba sun bemorgina guye amar wisi amar bunmar igi morunge igi kaga nada mala morunget kwao legi nawet pati karbasit ki war maisar aga buru abeleye weimar bargaidi amba amar na manya isao amba na gorma isao bulakwa. Saludos a mi amiga Daliceira Tomás Harris, Night Tonight. Tomás, para que avises a nuestra gente de Miria Ubigandup lo que está pasando también en otras comunidades, para que Miria tome sus medidas, ya, y que no amarsorba merna preocupar alguna gadin. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Yo creo que mencionamos los temas que queríamos tratar, y lo importante es que el mensaje que la doctora nos dio. 2 comunidades más en nuestra lista. Esperamos que se quede allí, y muchas fuerzas para mi gente del equipo técnico del MINSA, de salud en general, desde el motorista hasta el que hace la comida, el que prepara la comida, el cocinero, todos. Y en la comunidad trabajemos en conjunto como una comunidad, como el Neco Burio va a marar valle, ne llovie. Así que vemos al gormo de wedi. Ana y amaritos tiba, venalo nega guinet, de uchu la guinet, piardiba, de miria guinet, de informar besao, Dios mira, doctora, soy sie. Tú le vas a echar ya suya, doctora, soy sie. Huisi Samalaga, Neco Burgi, Neymar y Toacua Samalaga. Así que, Ana María, Wesam Vega, Nasim Morodaisa, Vane, hoy vos a Marnica con cantantes. Lamentablemente se me fue Imariñuga. El listado no la tengo aquí mismo, pero van a llamar, hoy vos a llamar na artista marebo na sigo Edwegi. Así que para que manden saludos a todos y les informe que mañana a las 7 de la noche tenemos un en vivo con los artistas. Va a estar nuestra amiga Nailazo acompañándonos, y quizás 1, 2, 3 invitados más, y el en vivo estará acá en TV Indígena con ustedes. Y tú, Mala, hoy vos será Neymar, van de malo.